punto de vista, obviamente, de la economía, esta inflación que día tras día nos asusta, nos impresiona a todos los argentinos. Bueno, primero, linda lo ridículo, aunque si no supiéramos que está guionado el presidente cuando dice que si no hubiera sido por el gobierno de Cambiemos, esta crisis hubiera llegado a la del 2001. Eso es una absoluta mentira que, repito, linda con el ridículo en el que está cercano a caer el presidente en los últimos tiempos. Verdaderamente, en un lenguaje vulgar, chocaron la calecita. El país tenía algunos problemas, obviamente, había un déficit fiscal importante a cubrir, pero estaba absolutamente desendeudado. Por eso es lo que este gobierno de Cambiemos y esta conducción económica pudieron endeudar al país en tiempos récord y en cifras récord, que verdaderamente son el problema que tenemos actualmente. No bajaron el déficit fiscal, al revés, lo incrementaron, y no porque hayan incrementado planes sociales o porque hayan incrementado servicios, sino porque simplemente dejaron de recaudar, y dejaron de recaudar por debe ser la única política consecuente, no cobrarle a sus amigos ricos, no cobrarle a las mineras, eliminar o reducir sustancialmente las retenciones al campo, bajar otros impuestos, y todos siempre, coincidentemente, los impuestos que pagan los sectores de mayores ingresos económicos, los poderosos de la sociedad. Por eso no es un slogan, no es panfletario decir que verdaderamente ha intentado ser un gobierno para ricos. Curiosamente, paradoja de la política, ahora tampoco los ricos están contentos, porque en cuanto le ponen un poco de retenciones al campo se enoja, los exportadores se enojan, los inversores externos que iban a traer, ya nos olvidamos de los primeros tiempos. ¿Se acuerdan cuando nos prometían la lluvia de dólares, los brotes verdes, el segundo semestre? Ya estamos llegando al segundo semestre, ya estamos en el segundo semestre, y las cosas, en lugar de mejorar, han empeorado. Esto que da casi para un guión cómico, ¿no? Si resucitara Tato Bores, haría unos monólogos espectaculares con los furcios, las repeticiones, las reiteraciones y las promesas de este gobierno. La contracara de esto, que puede ser casi cómico, en realidad es trágico, es el estado en el que está cada vez más gente en la sociedad, cada vez más jubilados, cada vez más ancianos sin prestaciones médicas porque el PAMI está al borde del colapso, los planes sociales que dieron una migaja, en realidad la gente que tiene planes sociales ya no puede sobrevivir con esos planes sociales, y estamos verdaderamente al borde de una situación explosiva. Las economías regionales a las que prometieron insuflarle aire, darles apoyo, tienen exactamente el mismo problema, y por una cuestión, creo que de fundamentalismo político, porque abrieron indiscriminadamente las importaciones y hoy los productos locales compiten con productos importados, nuestras manzanas compiten con las manzanas chilenas, nuestros tomates también, entonces, y podemos seguir, ni hablar de la industria textil. Ustedes, si entrevistan a cualquier empresario en la industria textil, le va a decir que están cerrando fábricas, están despidiendo gentes, están verdaderamente al borde del colapso. Y el gobierno parece no darse cuenta, persiste en el rumbo. Tenemos una situación política donde obviamente los gobernadores de alguna manera tratan de hacer equilibrio, acompañando porque no les queda más remedio, porque verdaderamente están coaccionados en este esquema de estructura centralista que tenemos, sobre todo en materia fiscal en el país, donde buena parte de lo que reciben las provincias son los impuestos recaudados, los tributos recaudados por la nación. Entonces dependen de esa forma de repartir esos tributos que recauda la nación, pero en jurisdicciones provinciales, la vida misma de cada una de las provincias, y los gobernadores políticamente tienen que decir, por lo menos formalmente, que acompañan al gobierno nacional, aunque en realidad en privado y hasta en público todos dicen que esto está cada vez peor. En el común de la gente, en la sociedad, hay un fantasma que anda rondando, que es el del 2001. ¿Vamos en ese camino? ¿No estamos lejos de ese hecho? Estamos en algunos aspectos muy lejos y en otros no tan lejos. La crisis económica se está pareciendo cada vez más a la del 2001.
Felizmente, hoy, gracias a la experiencia del 2001 y lo que se hizo a partir de la caída de la Rúa, lo que hizo Duhalde en las primeras etapas, ojo, hasta con apoyo de los organismos financieros internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario en ese momento, apoyaron una serie de planes sociales y que esos planes sociales después se consolidaron durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Hoy hay una malla de contención social que no existía en el 2001. Si no, ya estaríamos en un incendio total. Si esa malla de contención que se generó a partir de la experiencia del 2001 no existiera, hoy estaríamos muy mal. Es decir, la gente que no tiene un trabajo fijo, que no tiene otros ingresos, que la asignación universal por hijo o que algún tipo de ayuda social, estaría directamente en las llamas. Esa malla social es la que permite hoy que no estemos en la situación del 2001. Damos vuelta de página, vamos a hablar un poquito de su punto de vista del Plan Costero. Bueno, el Plan Costero tiene dos aristas. Primero, hay una visión optimista, rosa, que dice que es un gran, va a ser un gran desarrollo, una gran oportunidad de Corrientes. Hay mucha gente que sueña ver Corrientes casi como Dubái. Y hay otra gente que dice que en realidad se trata simplemente de una mega operación inmobiliaria. Yo tiendo más a creer en lo segundo, especialmente por la situación del país. Cuando te dicen como te dicen y cuando te anuncian como han anunciado, la participación pública-privada también como la panacea para reemplazar la obra pública por parte del Estado, y hasta ahora no hay ningún proyecto de inversión público-privado en el país que funcione, y cada vez los privados se retraen más, y sobre todo en inversiones multimillonarias en dólares como serían estas, yo verdaderamente no creo que nadie venga a invertir hoy en Corrientes. Lo que sí creo entonces es que lo que se está desarrollando en paralelo es la enajenación rápida, prácticamente se está rifando el patrimonio del Estado Nacional en varios distritos. Se está rifando en buena parte los bienes que tiene el Ministerio de Defensa, o sea, bienes que son del Ejército, por ejemplo, y bienes del dominio público, no del dominio público, de propiedad del Estado Nacional, aunque no sean dominio público. Y entonces, este Plan Costero en realidad es una supuesta posibilidad de desarrollar un proyecto urbanístico donde en terrenos privados no, en terrenos que hoy son propiedad del Estado Nacional, a los que creo que se va a liquidar a muy bajo costo, que van a haber 2 o 3 vivos que los van a comprar y que por el momento por lo menos nada de lo que se diseña se va a hacer. Entonces va a haber una enajenación del patrimonio del Estado Nacional y Corrientes va a seguir igual que siempre. Lo que sí creo es que hay que prestarle mucha atención a los muros de la costanera. Hemos hecho una investigación y pedimos además, tuvimos en esto el acompañamiento de todos los integrantes de la Cámara, porque los muros de la costanera están a punto de derrumbarse. Esto no es tampoco panfletario, no es agrandar, cualquiera puede ir a mirar. A ustedes les hacemos la propuesta, vayan y hagan una nota, vean, hay gente viviendo, es tan grande el deterioro y son tan grandes los huecos que hay en las verdaderas grietas enormes, hay cavernas en nuestra costanera que hay gente viviendo allí y las rajaduras son espectaculares. Hoy esto se ve muy bien por la bajante del río y es justamente el momento apropiado, parece ser el momento apropiado para empezar una reparación antes de que esto pase a mayores. Por eso estamos advirtiendo, y es el contrasentido, estamos hablando de un megaproyecto faraónico sobre la costanera y nuestra costanera, nuestra tradicional costanera, que es un ícono de Corrientes, es la imagen de Corrientes, se nos está cayendo a pedazos. Entonces, esto aún refuerza más eso de decir que de lo que estamos hablando afuera en realidad es un sueño, una fantasía, y en realidad debiéramos dedicarnos a las cosas concretas, a proteger el murallón defensivo de la costanera antes de que se nos derrumbe. Muy bien, vamos a hablar del último tema. El sector PJ se reunió en Saladas. ¿Cuáles fueron los temas y el eje central de esa reunión? Bueno, en la reunión de Saladas, que fue una reunión del Consejo Provincial Ampliado, lo más importante, se convocó a elecciones internas
para elegir la nueva conducción del partido y para elegir nuestros candidatos a cargos electivos para el 2019. Se convocó al Congreso Provincial también para el 27 de octubre, algo muy importante porque hay que reformar la Carta Orgánica del PJ en varios aspectos. Uno fundamental, adecuar la Carta Orgánica Provincial a la Carta Orgánica Nacional. En el último Congreso Nacional, yo soy congresal nacional, el Congreso Nacional del PJ decidió que el Partido Justicialista adopta la paridad de género. O sea que tanto en las estructuras orgánicas del partido, el Consejo Provincial, los consejos departamentales y jurisdiccionales y los congresales del PJ tenemos que tener mitad varones, mitad mujeres, un hombre y una mujer en cada lista. Se aprobó también y se apoyó el proyecto que presentamos personalmente, yo presenté un proyecto de paridad de género en la Cámara de Diputados el 8 de marzo y está durmiendo, 8 de marzo, sí. Estamos a septiembre y el proyecto... Justo el Día de la Mujer. Sigue, sí, un poco simbólicamente y otro poco porque estaba comenzando el periodo ordinario de sesiones. Ese proyecto fue girado a comisión, varias de las primeras figuras del oficialismo dijeron que están de acuerdo con esto, supuestamente el Partido Radical dijo que sí, supuestamente Eli dijo que sí, están todos de acuerdo, pero los proyectos siguen durmiendo en comisión. Lo mismo pasa con el voto joven. Todo nuestro bloque presentó un proyecto para que los correntinos que votan ya en las elecciones nacionales, los correntinos entre 16 y 18 años, son electores en las elecciones nacionales, no pueden elegir gobernador, no pueden elegir intendentes, no pueden elegir diputados y senadores provinciales y no pueden elegir concejales. Esto también todo el mundo se rasga las vestiduras y dice sí, apoyamos a la juventud, queremos que los jóvenes participen, pero ese proyecto que lo presentamos alrededor de abril, creo, también está durmiendo en comisión y me parece que por diferencias que tiene el oficialismo no va a salir, porque claramente en las cámaras tiene mayoría el oficialismo. Entonces es muy importante el respaldo que dio el Consejo del Partido Justicialista y supongo que el Congreso va a consolidar este apoyo siendo el máximo órgano partidario, tanto de paridad de género como de voto joven. Y además incorporar estas reformas a la Carta Orgánica y también de alguna manera permitir y garantizar con una reforma de la Carta Orgánica que todos los que quieran participar en esta interna del 31 de marzo puedan hacerlo, de tal manera que en esto hay que ser muy claro, el justicialismo correntino es uno de los partidos más democráticos del mundo. Se ríen muchos cuando yo digo esto. Ahora, revisen en la literatura comparada y en la legislación comparada, en la legislación partidaria comparada, qué otro partido tiene la apertura que tiene el Partido Justicialista en el Distrito Corrientes. Nosotros elegimos nuestras autoridades por voto directo de los afiliados y elegimos nuestros candidatos por voto directo de los afiliados y con participación de los extrapartidarios. Nuestras elecciones internas son abiertas, algo que la Nación después estableció en el sistema de las PASO. Pero nosotros tenemos hace más de una década este sistema en el Partido Justicialista. Esto a veces no se dice y a veces no se concreta porque hay acuerdos y entonces finalmente termina habiendo una sola lista porque hay consenso entre las distintas fuerzas mayoritarias, que ojalá se produzca en esto y entonces se evita el proceso. Pero en realidad en el Partido Justicialista, el que quiera participar de las internas, el que considere que tiene los votos necesarios para competir para competir por el cargo de gobernador de la provincia, legislador provincial, a intendente, a concejales, puede hacerlo, están abiertas las puertas y pueden participar de nuestra interna en las listas, no solamente los afiliados al Partido Justicialista, en una lista de integrantes del Partido Justicialista, el Partido Justicialista admite que uno ponga extrapartidarios, así que pueden participar en la interna, tanto los extrapartidarios que pueden votar a los candidatos y miembros de otros partidos que si se asocian en una alianza con miembros del Partido Justicialista pueden tranquilamente ser candidatos en nuestra interna. Esto es un modelo de apertura que en realidad no tienen otros partidos, ni en la Argentina y te repito, en pocos lugares del mundo. Muy valiosa, primero muy emotiva,
porque estuvimos conversando y se generó una conversación muy larga con el Papa Francisco, primero por el tema del libro. Él es un malvinero, siempre ha sido defensor de los derechos argentinos a las Islas Malvinas. Hoy, obviamente, por la posición que ocupa de jefe de la Iglesia Católica y jefe del Estado Vaticano, no se puede pronunciar abiertamente, pero charlamos de manera profunda sobre el tema. De hecho, gracias a eso pude continuar las investigaciones en el Museo Vaticano. En el Museo Vaticano hay mapas originales, están 2 o 3 de los mapas más importantes para la cuestión Malvinas, los planiferios originalmente dibujados a partir del descubrimiento de América, ¿verdad? Y que son documentos que prueban justamente que fue España la descubridora de las Islas Malvinas y no Inglaterra. Así que también me permitió la visita esa trabajar en el Museo Vaticano, lo que es realmente muy importante. Y además de hablar de la situación del país, le entregué una carpeta sobre la situación particular de Itatí. El Papa se mostró preocupado, la conocía obviamente, porque creo, y lo dijimos, que es uno de los desafíos que tiene la provincia de Corrientes y la República Argentina y la Iglesia Católica, que tiene uno de los centros más importantes en Itatí, hacer que Itatí deje de ser el paradigma del tráfico de sustancias que es hoy. Esto fue antes de que ocurra todo lo que ocurrió, el operativo Zapucay, fue una especie de premonición, advirtiéndole justamente al Papa, que obviamente conocía el rol que tiene el Estado Nacional, la Iglesia Católica y el Estado Provincial, que ojalá podamos ponernos de acuerdo en hacer un plan integral para Itatí, lograr el desarrollo económico de Itatí y hacer que la gente de Itatí pueda tener claramente, y toda la región pueda tener claramente posibilidades de salir de la situación que de alguna manera hoy es el caldo de cultivo para las actividades que se desarrollan. Esto empezó claramente en esa zona fronteriza a partir justamente de la crisis del 2001, un poco antes, y hace que se banalice la cuestión del delito, se haga una cosa casi cotidiana, que mucha gente de la población entienda casi que participar de algunas de estas actividades ilegales es, por un lado, casi el único recurso que le queda, y por el otro lado, algo casi normal y que no es un delito, es una infracción aduanera. Bueno, esto se soluciona no solamente o no con represión, con más fuerza de seguridad, que sí hay que hacerla, sino con desarrollo económico. La apuesta es lograr el desarrollo económico de nuestra provincia y especialmente lograr el desarrollo económico de la región cercana a Itatí, y entonces sí podemos decir que vamos a terminar con el narcotráfico. ¿Y habló de algo más descontracturado con el Papa? Usted, por ejemplo, ¿usted es hincha de San Lorenzo también? No, Dios me libre y me guarde. Yo soy hincha de Boca, así que lo reconocí como mi padre en todo caso, siendo él el hincha de San Lorenzo. Sí, una anécdota, digamos, emotiva, aparte de esto, que viajé con mi hijo y con su esposa, que en ese momento estaba embarazada de mi nieta, que ahora ya nació, y Eva Meixner, sí, se llama. Que no. Bueno, Eva Meixner fue bendecida en el vientre de su madre por el Papa.